Shall we begin? Let's begin now. Bueno, pues hola, esta vez este vídeo va a ser muy cortito, ¿vale? Lo que os voy a presentar son las posibilidades o qué es lo que creo que sería interesante hacer en el siguiente proyecto que hagamos, ¿vale? Y explicaros un poco el porqué. Voy a poner en Facebook una encuesta, vais votando y pues no sé cuánto tiempo lo dejaré, ya os lo pondré ahora luego en la descripción, ¿vale? Supongo que dejaré pues eso, unos 15 días, una cosa así, para que la gente vote y pues una vez veamos la votación, pues lo que vosotros queráis es lo que vamos a hacer. Entonces, os voy a ir enseñando, vamos a tener 4 opciones, son muy distintas, no tienen nada que ver una con la otra, ¿vale? Os los voy enseñando y vosotros pues ya os lo vais pensando. Lo primero, ¿vale? Esto es una nave barra avión de la serie de Macros Delta, ¿vale? Lo podéis ver aquí, Macros Delta. Esto me parece interesante porque lo vamos a tratar como si fuera cualquier avión, ¿vale? Realmente el tema de texturas, que se le vamos a dar la pintura y todo, es prácticamente igual, solo que además este trae, creo que las dejé justo encima y si no estarán justo abajo, no lo sé, sí, están justo encima, unas calcas, como veis, además de muy brillantes, ¿vale? Estos señores de Bandai han conseguido el poder sacar unas calcas hiper brillantes. Son bastante grandes, con lo cual esto nos va a ayudar un poco a saber cómo manejar este tipo de calcas tan grandes dentro a la hora de hacer un avión o cualquier tipo de nave que tenga este tipo de calca de buen tamaño, ¿vale? Esto por un lado. En este caso, evidentemente, no vamos a pintar, sino que utilizaremos las calcas que nos vienen ya, ¿vale? Para que veáis cómo las vamos a usar. Vale. Ya os digo, la idea de esto es tratarlo como si fuera un avión, ¿vale? Y además ver cómo se aplican calcas de gran tamaño. El siguiente, y os los voy enseñando también por orden un poco del tamaño de la caja, ¿vale? Es este. Este es un Gundam, un HG, el Heavy Arms Custom. Es un modelo que a mí me gusta bastante. Se sacó de Perfect Bandai, sacó uno a escala 1:100, muy detallado, pero como era Perfect Bandai, solamente se puso de venta en Japón, muy pocas unidades han salido de allí y encontrarlo era muy difícil, ¿vale? Yo el que tengo es este. Además creo que lo correcto y lo bueno es que tiremos de un HG que sea simple de montar, que tenga bien de detalle, que tenga bien de cosas a montar, pero que no sea tampoco excesivamente complicado, ¿vale? Con lo cual creo que en cuanto a las diferentes texturas y al tamaño que tiene, es bastante correcto y nos va a servir para lo que hacemos. En un principio no le vamos a hacer ningún custom, lo vamos a dejar tal y como viene de caja, ¿vale? Esa sería la idea. Y como tengo muchos amigos que sé que ven el canal y que les gustan los Gundam, pues esto también sé que les puede llamar la atención. El siguiente sería este. Esto es un tanque, un SD, ¿vale? De la nueva serie que tiene Men. Está muy graciosos porque son todos como muy abombaditos, como muy estilo caricatura, pero evidentemente pues le podemos aplicar todas las técnicas que aplicaríamos en la construcción de cualquier tanque, aunque sea una escala normal y aunque fuera que no fuera súper deforme, sino que fuera una escala de 1.35, 1.48, 1.72, lo que queráis, ¿vale? Este nos va a permitir pues ver esos tratamientos que se le pueden dar a un tanque y cómo haríamos los envejecidos, óxidos, pintura escurrida, todo eso que se suele tratar en los tanques. Y por último,
Vale, y ahora voy a acercar un poquito el zoom para que lo veáis bien. Hoy no me equivoco. Ahora no me equivoco. Vale, esto es un busto. El busto de un pirata es muy estilo caricatura. En un principio ya os comenté que tenía pensado el hacer un busto de mujer, pero quizás sea demasiado complicado porque los rostros de mujer necesitan mucha suavidad en la pintura, tener ya cierta práctica. Incluso a mí ya os digo que iba a ser un reto el que me saliera bien, porque solamente he hecho un par de ellos y bueno, me han salido, pero tampoco para tirar cohetes, ¿vale? Y he decidido que ese lo vamos a dejar más para adelante. Era el busto que íbamos a hacer era de Pedro Fernández, que además de gran escultor es muy buen amigo, ¿vale? Y me he decidido por este, ¿vale? Este es mucho más cómic, es mucho más así, tiene muchas texturas que podemos aplicar, el tema de ensuciados, además tiene la mascotita, que ahí podemos practicar un poquito más el detalle, el cómo hacer texturas de piel, etcétera, etcétera. Creo que esta es un busto muy gracioso y que nos puede dar mucho juego a la hora de hacer el cómo pintar un busto, cómo encarar una figura, ¿vale? Creo que este es muy aconsejable y que os puede gustar. Pues ya está. Abajo os dejo el link donde podéis ir a Facebook a votar a lo que más os guste. Y nada, espero que haya muchas votaciones, que al final salga algo que os guste a todos y que el próximo proyecto pues os guste como os ha gustado el primero. Hasta luego. Tom, 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 lele, malandro.